Patricio, los saluda Andrés Mendoza aquí junto a nuestros amigos y compañeros Alcides Montilla y Julio Ayala. ¿Cómo nos está receptando desde Quito, don Patricio? Muchísimas gracias, Andrés, por este contacto. Saludo también a Julio y Alcides. En efecto, estoy conectado a través del celular. Todos estamos padeciendo esta crisis energética, eléctrica, sin duda alguna. Hay que poner el techo a las balas y tratar de que las cosas funcionen lo menos, lo menos perjudicial posible. Porque mi padre que está en el cielo solía decir: a grandes males, grandes remedios. Y por supuesto tenemos que pensar en los remedios para que podamos todos superar esta crisis eléctrica. Y claro, hoy vamos a hablar con la venia de ustedes del denominado pico y placa eléctrico, que yo le llamo pico y placa laboral, porque de lo que se trata es trabajar diferenciadamente. El tema laboral es clave en el mundo, en el Ecuador, en la actual circunstancia, en todas las circunstancias, y poniéndole mucha fuerza y corazón, lograr salir de este entuerto. Si me permite, Andrés, hacer dos analogías rapidísimas para entrar en el tema. La primera, cuando vino la pandemia en el COVID-19 en el gobierno de Lenín Moreno, el presidente Moreno remitió a la Asamblea, yo era a la sazón vicepresidente del Congreso. A mí me gusta más llamarle Congreso, porque eso de Asamblea fue orden de Chávez, y por eso se llama Asamblea cuando siempre ha existido el Congreso. Existe el Congreso de Fútbol, el Congreso de los Abogados, el Congreso de los Arquitectos. ¿Cómo no va a existir el Congreso de los Diputados, de los legisladores? En fin, yo era vicepresidente del Congreso. Llegó el proyecto de ley humanitaria que logró, en mi humilde opinión, salvar miles de plazas de trabajo y empleo. Pongo dos ejemplos rápidamente. La floricultura. Nadie sembraba, cosechaba, empacaba y exportaba una flor, porque había el famoso quédate en casa. Quédate en casa, que también complicaba el sector turístico. Nadie paraba en un parador, en un hotel. Tú organizaba un viaje turístico. Y con esa ley humanitaria logramos sobrellevar de alguna manera la pandemia. Y luego, la segunda analogía, en el gobierno de Guillermo Lasso, se logró vacunar a 9 millones de personas en 100 días, y yo como ministro de Trabajo tuve que emitir el acuerdo ministerial inherente al teletrabajo. Yo no sabía lo que era Zoom. No sé si ustedes, como acuciosos periodistas que son, Andrés, Alcides y Julio, conocieron antes de la pandemia lo que es el Zoom. Yo no conocía el teletrabajo, el Zoom. No, pues en la pandemia fue donde nos vimos forzados. Sabíamos de las videoconferencias, pero en la pandemia es que ya todos aprendimos ese nuevo vocabulario telemático. Sí, ese vocabulario telemático que llegó para quedarse. Y es por ello que hago estas dos introducciones, en el sentido de que como ministro de Trabajo también emití yo el acuerdo ministerial 161 el año pasado, que establecía directrices para aplicación de las jornadas laborales. Fue derogado en su momento, pero hoy la administración actual del Ministerio de Trabajo ha emitido el acuerdo 438, que establece esta posibilidad de trabajar 4 días a la semana consecutivos, 10 horas diarias y descansar 3. En otras palabras, una jornada laboral diferenciada. Y claro, he hecho estas dos analogías porque a cada problema hay que darle su solución. Y yo creo que cuando emití el acuerdo 161, hacía referencia a que hay que distribuir, y con esto acabo esta primera parte con su venia, distribuir inteligentemente las 40 horas semanales. Y esa distribución inteligente de las 40 horas semanales me nacieron, cuando era yo ministro, por petición expresa, por ejemplo, de los restauranteros, porque es evidente que el día lunes no se requieren tantas horas de trabajo para los trabajadores de un restaurante, pero sí se requieren con mucha más fuerza más horas y más trabajadores los viernes. Eso me llevó a pensar que lo más adecuado es distribuir inteligentemente las horas de trabajo. Hoy, que existe este acuerdo inherente al pico y placa eléctrico, que yo le llamo laboral, también hay que ver cómo ajustamos las clavijas para que pueda funcionar, porque lo más cómodo es no hacer nada, pero inteligentemente hay que hacer las cosas. Patricio, antes de ir con Alcides y con Julio, una consulta breve. El tema de mañana que se ha dado, pues que es obligatorio
el feriado y que se recuperará. En la parte privada, al principio dijeron, no, en lo privado es optativo. Y luego el ministerio dijo, no, es obligatorio, pero se podrán poner de acuerdo en la recuperación de los horarios. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Mañana, ¿los privados trabajan o no trabajan? No es obligatorio, lo dijo el ministerio, aun cuando el decreto ejecutivo decía que para el sector privado es obligatorio, pero no lo es en términos prácticos por lo que usted, Andrés, acaba de decir. Primera cosa. Segunda, no es feriado mañana, aun cuando se tenga vacación. No es feriado, porque el comportamiento del feriado en términos laborales es diferente. Lo que es un día de descanso, porque en el feriado hay que pagar horas extras si alguien trabaja, más allá de las 8 horas, en cualquier momento de las 8 horas, cuando se trabaja un feriado, como que fue este sábado o domingo, o el 10 de agosto, o el 9 de octubre, o el 3 de noviembre. No, no, no. Mañana, 31 de octubre, aparte de ser el Día de las Brujas, Halloween, no es feriado. Lo que es el Día del Escudo, a través de un decreto ejecutivo, que inclusive fue moderado ayer, en el sentido de que va a ser voluntario para el sector privado. Primera cosa. Segunda, el Comité Empresarial Ecuatoriano, y yo fui presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano en el 2007 y 2008, ha pedido expresamente al gobierno, y hoy deberá pronunciarse el gobierno, a que sea día de trabajo normal el día de mañana. Estamos a la expectativa de que así se ve, pero aun cuando se mantenga, será día de descanso, no feriado. Ok, perfecto. Ya, queríamos aclarar eso de entrada. Vamos con las preguntas de Alcides y luego de Julio. 8:51 minutos. 8:51 minutos en el sistema de emisoras Atalaya. Saludando pues al arquitecto Patricio Donoso Chiriboga, una pequeña precisión. Mañana es el Día del Escudo Nacional. No vamos a celebrar ninguna otra cuestión. Mañana es el Día del Escudo Nacional. Bueno, arquitecto, ¿verdad? Yo recuerdo que el 4 de diciembre del año pasado, ¿verdad? La ministra actual de Trabajo, Ivonne Núñez, derogó 6 acuerdos ministeriales que usted había dejado, ¿verdad? De los cuales uno solo quedó aprobado, que se trataba de algo que tenía que ver con la contratación de empleados de los call centers, pero de los otros yo recuerdo que estaba por la cual lo hemos llamado a usted para que nos dé su opinión, esto de el pico y placa laboral. Yo no sé por qué le ponen electrónico, es pico y placa laboral. Entonces ahí decía que la jornada laboral diaria podría ser de hasta 12 horas sin que se excedan las 40 horas semanales. Más o menos es lo que está proponiendo la ministra Núñez, ¿verdad? ¿En qué se diferencia o en qué hay similitud entre el proyecto que usted presentó y que lo derogó la ministra Núñez con la que ha presentado la ministra Núñez a sugerencia también de un gremio empresarial de Pichincha, arquitecto? Muchas gracias, Julio. Alcides. Alcides. Dos consideraciones rápidas. La primera, en efecto, mañana es el Día del Escudo Nacional y acepto esta rectificación. Vamos a festejar el Día del Escudo Nacional, más allá de las brujas, del Halloween, que no es fiesta propiamente ecuatoriana, pero la de escudo sí. Acepto aquella sugerencia. Muchas gracias, Alcides. La segunda, sí, hay diferencias del 1 decreto, el 161, que lo suscribí yo al 438. Claro que sí. Pero cuando usted menciona que algo sí quedó, yo me quedé preocupado por un tema y hago una pequeña segregación o digresión. Se refiere a que el Código del Trabajo, equivocadamente, que data de 1938, ya son 86 años, también haciendo, dice que no se puede trabajar más de 6 horas en el subsuelo. Yo corregí ese absurdo, que estuvo bien para la primera parte del siglo XX, pero ya no en el siglo XXI. Todos los centros comerciales, o casi todos en el país, tienen trabajos en el subsuelo. Hay almacenes en los subsuelos. El metro de Quinta funciona en el subsuelo. Entonces, hay que modernizarse también. Pero más allá de derogatorios o no, el hecho cierto es que el decreto que yo suscribí, el acuerdo que yo suscribí,
hacía mención a que se puede trabajar hasta 12 horas como máximo, manteniendo, respetando las 40 horas semanales, porque hay que distribuir inteligentemente las 40 horas semanales. Hay restaurantes que casi cierran los lunes, entonces no es dable que el día viernes que se trabaja más de las 8 horas y tenga que pagar tiempos extras, porque en la práctica hay que defender a la empresa, que es la única forma de defender las fuentes de trabajo, porque si una empresa quiebra, entonces la empresa algo hará para seguir subsistiendo. El trabajador que perdió el empleo estará sumamente complicado. Entonces, esa es una diferencia. El actual acuerdo 438 establece hasta 10 horas y establecía hasta 12, pero respetando las 40 horas semanales. Por allí hay alguna otra diferencia, me explico. El artículo 6 del actual acuerdo firmado hace una semana define que todo se acabará el momento en que se acabe, me refiero al acuerdo, cuando se acabe la crisis energética. A propósito, estoy de acuerdo con aquello de llamarle pico y placa laboral. Todo se acabará, dice el artículo 6. Eso es un error. ¿Qué hubiese pensado la opinión pública si yo hubiese establecido que el teletrabajo se acaba una vez acabada la pandemia? Absurdo, pues. La pandemia se acabó, pero el teletrabajo se quedó. Y así debe quedarse la opción de poder seguir distribuyendo inteligentemente, repartiendo inteligentemente las 40 horas semanales. De tal manera que hay una diferencia importante, estimado Arturo. Arquitecto, pero es verdad, ¿no? Este pico y placa laboral no va a ser utilizado de forma permanente, solamente por este asunto eventual de los apagones. Y claro que así debe de ser, pero ¿por qué no lo ponemos en la ley? ¿Por qué no lo hacemos ley, verdad? Porque termina pues los apagones y termina el pico y placa laboral. Pongámoslo en la ley porque puede ser efectivo en estas condiciones de opciones de trabajo, ¿verdad, arquitecto? Yo no estoy de acuerdo en que acabada la crisis energética se acabe este acuerdo, si usted lo corrige, por una razón. La distribución inteligente de las 40 horas semanales sigue siendo necesario. ¿Cómo? O sea, primero. Y segundo, no se olvide que es voluntario. Por lo tanto, que obliga a que el día de mañana, acabada la crisis energética, se sigan poniendo de acuerdo trabajadores y empleadores para trabajar, por ejemplo, 4 días de la semana, lunes, martes, miércoles y jueves, y vacacionar viernes, sábado y domingo. Como es voluntario, no estaría mal que se quede vigente. ¿Por qué? Hay algo que quiere decir. Bueno, es más, le voy a dar un ejemplo a nivel planetario. Alemania, hace 1 año y medio, estableció este sistema en algunos sectores productivos. Hace 6 meses hicieron una evaluación, aquí tengo la evaluación, dice que fue positiva, hasta el punto que se logró mayor estabilidad familiar, mayor estabilidad personal, eficiencia en el tiempo, abaratamiento en los traslados al sitio de trabajo y mayor tiempo libre para la familia y mayor eficiencia productiva. Repito, mayor eficiencia productiva. De modo que yo quitaría aquello del artículo 6, no tiene por qué acabarse si algo funciona, sobre todo si es voluntario, sobre todo si a futuro podría seguir siendo necesario el distribuir inteligentemente el tiempo, las 40 horas semanales, no sobrepasar las 40. Todo lo que sobrepase de 40 amerita pago de horas suplementarias y extraordinarias. Arquitecto, pero ¿cómo hacer no rígido esta propuesta, verdad? Por ejemplo, en lugar de dividir 2 horarios, hay que dejar que de mutuo acuerdo, ¿verdad?, se distribuya el horario de acuerdo a la situación de los racionamientos eléctricos, pues. Estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted. Por eso es que dentro de mis observaciones he puesto no solamente el artículo 6 y lo de la disposición, me parece que es la transitoria segunda o la disposición final, sino el hecho de que tienen que estar concatenados los ministerios de trabajo con el ministerio de energía, para establecer su inquietud al FIDES, y también el Ministerio de Educación, pues, porque si la familia va a tener libre viernes, sábado y domingo, es obvio que lo tenga también con sus niños o muchachos o jóvenes de escuelas de colegios. Por lo tanto, hay que concatenar las 2 cosas, las 3 cosas, porque usted en su lectura tiene razón aquí. Las 9 de la mañana en punto, 9 de la mañana en punto, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista.
Estamos entrevistando al ex ministro de Trabajo, ex vicepresidente de la Asamblea y ex presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, el arquitecto Patricio Donoso Chiriboga. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Arquitecto Donoso, mucho gusto de saludarlo. Con esto de los apagones, se ha puesto nuevamente en el aire la preocupación por el trabajo por horas. ¿Hasta qué punto, arquitecto, existen realmente las posibilidades legales, lógicamente, del trabajo por horas en el país? Porque hay algunos que sostienen que es imposible y que hay que hacer una nueva ley, pero ¿hasta qué punto se puede utilizar este mecanismo? Antes de contestar esto inherente a al trabajo por horas, Julio, permítame concluir algo y sirve para contestarle a usted también, Julio, ya que usted fue legislador, al igual que yo, y decirle me parece, sí, a Alcides, que el 21 de septiembre del 2021 presentamos un proyecto de ley, ya que Alcides de referencia, es mejor ponerlo esto en ley, claro que es mejor. Yo mandé un proyecto, el gobierno mandó un proyecto que llegó a la legislatura el 21 de septiembre del 2021 y el Consejo de la Legislación Legislativa, Julio, ni siquiera abrió la carpeta, no calificaron ese proyecto, se reprobaba muchas cosas del Código de Trabajo y nos poníamos de acuerdo con la moderna vida que vivimos. Pero la Asamblea impidió, aquí era cesada, la Asamblea cesada impidió que se dé, Julio, usted y yo hemos sido legisladores, que se dé lo que se ha dado no solamente en los últimos años, sino en los últimos siglos, se llama debate legislativo, y no hubo el debate que hubiese podido aprobar un proyecto con mejoras, no conozco un proyecto de ley perfecto, pero no lo hicieron. El tema de las horas de trabajo. Julio, y lo digo descarnadamente, hay miles de ecuatorianos que aún a riesgo de su vida cruzan el Darién para ir a trabajar por horas en Estados Unidos. Primera cosa. Segunda, hay miles de ecuatorianos que trabajan por horas, pero informalmente. Y aquellos que consiguen, Dios mediante una chamba, o cachuelo, como decimos en la costa, lo hacemos por horas. Ese trabajo por horas ya existe. No hay que ser necio, ni torpe, ni ciego. Ya existe. Salvo que aquel ecuatoriano que trabaja por horas lo hace informalmente. Y si lográsemos que esto se apruebe, el trabajo por horas me refiero, podríamos formalizar a los millones de informales o miles de informales que hay en el Ecuador para que puedan afiliarse al Seguro Social, tener derecho a un 13º sueldo, un 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva. Es más, para que puedan acceder a un préstamo hipotecario o quirografário. Pero la novedad hace que no lleguemos a establecer el trabajo por horas. Le voy a contar algo, Julio, rápidamente. Hace un año y medio, Michael Fitzpatrick, ex embajador de los Estados Unidos en el Ecuador, me dijo que el Ecuador es uno de los únicos 4 países del mundo, que tiene la absurda prohibición constitucional del trabajo por horas. Miles de ecuatorianos trabajan por horas en el Ecuador y otros tantos en otros lados como Estados Unidos. Y la gente se opone, algunos, sobre todo algunos sindicalistas, esos que están ya por años y no han generado jamás una sola plaza de trabajo y empleo, se ponen a trabajo por horas porque dicen que eso es precarización. No, señor, los periodistas trabajan por horas, muchos periodistas trabajan por horas, muchos albañiles que están ahí en Quito, al menos en la esquina de la 6 de diciembre y Granados, esperando tener un cachón ese día para poder comer o por lo menos no mal comer, trabajan por horas. ¿Por qué no establecemos el trabajo por horas a través de una reforma legal? Y que este trabajo por horas, reforma constitucional en este caso, trabajo por horas para que puedan estar afiliados a la seguridad social y tengan algún tipo de prerrogativas como el acceder a un préstamo hipotecario o quirografário, tener vacaciones, fondos de reserva y los 10º, 3º y 4º sueldo. De tal manera que no estoy de acuerdo con la prohibición absurda del trabajo por horas. Efectivamente, por ejemplo, en el caso de Alcides y mío, nosotros estamos por horas dentro de la radio, no trabajamos 8 horas permanentes. Es una realidad y muchísimos trabajos se hacen por horas, ¿no? Una cosa, arquitecto, para conocimiento de la gente, ¿el trabajo por horas es lo mismo que el trabajo a destajo? Sí, claro, tiene su similitud, no completa, pero tiene su similitud, porque el trabajo a destajo es a través del contrato por una obra,
un albañil que va a levantar un tapial, una pared, un trabajo de estajo y por horas. Hay una pequeña diferencia, pero en términos conceptuales es más o menos lo mismo. Arquitecto, una última cosa de mi parte. ¿Hasta qué punto ahora con este tema de, la, de los apagones y de la crisis, porque aparte de los apagones tenemos la crisis de seguridad, es el momento propicio para ir a una modernización de las condiciones de trabajo en el Ecuador? Estamos siempre en tiempo. Es tan absurdo que se hayan opuesto a la reforma que propusimos el 21 de septiembre del 2021, porque lo que queríamos es modernizar un código de trabajo que data de hace 86 años, que repito, mantiene la prohibición absurda de no poder trabajar más de 6 horas en el subsuelo. O sea que el metro de Quito no podría funcionar, y tantos centros comerciales de Guayaquil que tienen almacenes en el subsuelo. Y aquí mismo otros absurdos, les voy a relatar rápidamente 2 o 3 que queríamos modificar. La primera, cuando una mujer va a dar a luz y se necesita reemplazarla perentoriamente, se establece absurdamente 85% de recargo. ¿A cuenta de qué? ¿A quién se le ocurrió semejante barbaridad? Ahí va otra, la jubilación patronal, que fue establecida aún antes de la existencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La jubilación patronal, que apenas beneficiaba en pretérito pasado a el 3,5% de la población, ya no beneficia a nadie, pero sí encarece al giro de un negocio, porque además tiene la gravedad de que esa jubilación patronal ha provocado, en términos reales, en términos ciertos, el despido de trabajadores cuando están en una edad difícil de volver a ser contratados. Me refiero cuando están cerca de cumplir los 20 años. Esa jubilación patronal tiene que ser eliminada, y además esa jubilación patronal ya no es válida para la juventud, que no es solo estabilidad en el trabajo, sino oportunidad. No busca estabilidad, sino oportunidad. Por medio de otra, los 90 días de prueba son exiguos, porque en el día 91, esto es peor que matrimonio. El día 91 ya ese trabajador implica una carga laboral importante, aun cuando pueda ser un mal trabajador. Yo fui presidente del Comité Empresarial, Julio, y lo puedo decir con certeza, no conozco un solo empleador que contrate para votar a alguien. Hay la curva de aprendizaje y el costo de contratación, tantos y tantas sobrecargas, que nadie contrata para votar a la gente. Pero tampoco está bien que en 90 días ya ese trabajador, eventualmente no tan bueno, se quede en la empresa casi eternamente. Gracias, arquitecto. Ingeniero Andrés Mendoza y Paladines, continúe con el diálogo, por favor. Gracias, don Julio. Ahí sí, estábamos con el micrófono. Gracias, Julio. Sí, el micrófono cerrado. Y quería preguntarle al arquitecto Patricio Donoso sobre el tema que también se ha hablado en estos días, lo que tiene que ver, aquí lo entrevistamos la semana pasada al abogado Pedro Cruz, que es un experto en el área laboral, catedrático, y ha sido también autoridad aquí en la provincia de Trabajo. Es catedrático en esta área por muchos años, como decíamos, y nos manifestaba que en efecto, como usted lo manifestaba al principio, esto no es un problema solamente energético, que no solo es el tema del pico y placa laboral como se lo están manifestando, sino que hay un tema integral, hay un tema sistémico sobre el empleo y que hay que protegerlo, precautelarlo, cuidarlo, porque los efectos de esta crisis energética están generando y van a seguir generando sus coletazos un efecto sistémico, Patricio. Usted que además es empresario, ha sido presidente de la Federación de Cámaras, del Comité Empresarial, como bien nos lo decía, también legislador y presidiendo la Comisión de lo Laboral, vicepresidente de la Asamblea o del Congreso. En este caso, la pregunta es, ¿qué más se puede hacer? Durante la pandemia hicieron la ley de ayuda humanitaria. Aquí
¿qué más se puede hacer? Porque lo fundamental es salvaguardar las plazas de trabajo, que van a verse muy afectadas una vez que se vea que este tercer trimestre las ventas no son las esperadas, que en el anterior trimestre tampoco, que en el anterior trimestre tampoco, y como decíamos, al terminar el año, que es cuando normalmente se puede salvar los muebles, como se comenta en la calle, se salvan los muebles entre octubre y diciembre, no se salvan. Entonces en el mes de enero vienen las medidas fuertes. Entonces, ¿qué tipo de medidas y de ley se requerirían o proyecto que envíe el presidente de la República a la Asamblea para poderlo hacerle una boya ahí de ayuda al empleo en todo el país? Quiero decirle que Pedro tiene razón, tiene absolutamente la razón. Y bien lo ha dicho en Atalaya la semana pasada, según usted me lo dice. Sí, así es, el viernes pasado. Así es, Pedro tiene razón. La respuesta a su pregunta la voy a decir casi con una palabra que no es ni siquiera castellano. Hay que cambiar el chip. Todos tenemos que cambiar el chip, sobre todo esos dirigentes sindicales que les dan explicarla cuando oyen la palabra flexibilización. Hay que flexibilizar el tema laboral, pues, sin duda. No podemos ser tan absurdos de cuando se quiere hacer un cambio, enseguida nos sacan una palabra que es equivocada, la precarización laboral. ¿De qué precarización me hablan? Pues cuando se quiere completar carreras, cuando una ama de casa que tiene niños debe atender a sus hijos, despacharles a la escuela, al colegio, y luego trabajar el resto de la mañana y laborar como secretario. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y eso dicen que es precarizar, y es por eso que hicieron la campaña en contra y se terminó la consulta popular de abril, cuando se establecía la posibilidad de volver al trabajo, que ya se lo tuvo alguna vez. Hay que cambiar el chip para dejar de pensar que es precarizar el trabajo cuando se quiere modificar la legislación laboral. Lo que yo sugeriría es que se retome el proyecto de ley que remitimos en septiembre 21 del año 21 y se trate en la Asamblea y cambiar el chip a los legisladores para que toquen el proyecto, que por Dios, eso se les paga. Y por supuesto, tratar un proyecto mejorándolo. No digo que el proyecto que nosotros emitimos es perfecto, ni mucho menos. No conozco proyecto de ley perfecto, pero se me puede mejorar, para eso se inventó hace siglos el debate legislativo. Cambiar el chip para pensar que las empresas tienen que ser salvadas, porque hay algunos que fuertemente se van contra las empresas y buscan en favor de los trabajadores y no entienden que si las empresas quiebran, los trabajadores tienen empleo. Porque el dueño de la empresa perderá, quebrará la empresa, pero igual querrá salir adelante. Y los trabajadores se quedarán sin trabajo, nada, escúchenme esto en serio, nada, es más, en cambio, que no tener empleo. Entonces, quítate la palabra precarización del chip mental, porque todo el tiempo hablan de precarización. Cuando yo tenía algo como mucho trabajo, precarización. Yo logré mantenerme en el ministerio 2 años y medio, que duró el gobierno, y logré también que no exista conflictividad laboral en el país. El gobierno no se cayó o tuvo riesgos de caerse por líos laborales. Y yo recuerdo cuando Osvaldo Hurtado tuvo los huelgas laborales, casi cae. Resulta que yo logré que no exista conflictividad laboral. ¿Pero cómo? Dialogando con los buenos sindicalistas, que sí los hay, y muchos. Edgar Sarabia, por mencionar un solo ejemplo. Claro, hay algunos de aquellos que nunca generaron una sola fuente de empleo y que son hijos de la dirigencia sindical, que siempre, cuando se propone una reforma, preguntan, y bueno, ¿cómo es la casa? Porque quieren mantenerse en este cuadrado de poder. Y eso hay que decirlo frontalmente. Y hablan la defensa típica, ¿no? Están queriendo precarizar al trabajador. Precarizar. No entienden lo que es precarizar. Precarizar. Repito, nada es más precario que no tener empleo. Gracias al arquitecto Patricio Donoso, muy gentil, las 9:14. Solo para culminar, que nos repita lo que le preguntábamos al iniciar esta muy agradable y además esclarecedora charla.
día de mañana 31, no es feriado, ¿verdad? Y tendrán que, en el caso de las empresas privadas y de los privados, pues no es obligatorio, es correcto, tendrán que ponerse de acuerdo con los trabajadores. Es correcto, no es feriado mañana. Mañana lo quiero rendir el descanso necesitado por el gobierno, pero no es feriado, porque si fuese feriado habría que pagar si se trabaja horas extras, todas las horas que trabajan mañana. No, señor, no es feriado, es día de descanso por conveniencia en relación a la crisis eléctrica. Es más, el Comité Empresarial Ecuatoriano le ha pedido al gobierno anoche, yo escuché y hablé con gente del Comité Empresarial Ecuatoriano, le ha pedido al gobierno que reverse esto de que mañana no se trabaje. ¿Qué pasa mañana hay que trabajar? Hay que trabajar. No es feriado. El feriado es el viernes y también el lunes es día de cuenca. Por lo tanto, el lunes es claro, día de cuenca, el viernes es día de todos los santos. Feriado es el viernes, sábado, domingo, lunes. Pero mañana jueves 31 de octubre no es feriado. En el peor de los casos, día de descanso. Y si alguien quiere trabajar, tiene pleno derecho a trabajar. Muchísimas gracias, quedó claro eso. Era el arquitecto Patricio Donoso con nosotros desde la capital de la República, que además por los inconvenientes con los apagones y la falta de energía, no ha podido estar en la plataforma, el Zoom, y no lo podemos saludar pues viéndolo, pero sí escuchándolo nítidamente a través de la línea celular. Que tenga un muy buen día y ya cuando empiece el feriado también un buen feriado dentro de lo que se puede, estimado Patricio. Muchísimas gracias, Andrés, muchas gracias, Julio, muchas gracias, Alcides, y a todos los radioescuchas de Atalaya a nivel nacional. Muchísimas Oiga, gracias. y éxitos para su equipo, para la liga. Pero claro, siempre tengo algunos reparos con respecto a la arbitraje en Manto en el partido contra el Delfín. Penales, penales. Y luego ellos ni siquiera el árbitro quiso ver el VAR. 3 penales, nos ganaron 3-2 con 3 penales. Hay que tener un poquito de ojo en esos temas arbitrales, le digo con absoluta certeza. Y por supuesto, suerte al Barcelona que merecen, precisamente eso, mejor y mayor suerte. Ojalá conserven la opción real de ganar la etapa. Así es. Del Barcelona y de la Liga. Jugamos el sábado, Barcelona, jugamos contra el archirrival de la liga, que es el Aucas, en Quito. Y la liga juega acá el domingo con Emelec, todo eso lo transmitirá Atalaya. El equipo de Alcides juega acá, Alcides, el domingo con la liga, ¿no? Así es. Les deseo suerte, pero esta vez espero que ganemos. Gracias.